pero a mí sí me pasa que hoy por hoy, a mí mi papá me hace falta en algo todos los días. Y no necesariamente es tan negativo como suena, pero sí me hace falta todo, absolutamente todos los días. O sea, yo siento que me hace falta que me conozca lo que soy hoy. O sea, porque pues me dejó hace mucho tiempo, güey, ¿no? Hace 15 años yo era otra persona absolutamente. Y me emocionaría muchísimo que me viera ahorita. O sea, y se me quiere ver la voz, qué mamada. Todos los Estaría nervios que súper tenía, orgulloso. sí, güey. De Sí. todo lo que te preocupaba muchísimo en mí, está bien. ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, comunidad de Todo Bien, a un capítulo que, pues ya leyeron el título y es hasta difícil decirlo en voz fuerte. Ese título que leyeron es una experiencia que las tres compartimos, así que me voy a ir directamente a saludarles y decir cómo es que se prepararon emocionalmente, si es que lo hicieron para un capítulo como el que vamos a tener. Qué miedo. Benny, desde Nueva York, ¿cómo estás? Estoy muy bien, estoy, para ser sincera, un poquito cruda, un poquito cruda. Creo que me preparé con martinis ayer. ¿Cuántos? Please, porque a nuestra edad ya dos Güey, es mucho. dos martinis, dos copas de vino. En la noche me tuve que parar a las 3 a.m. a buscar Advil. Espérate, dos martinis y dos copas de vino es un chingo. Eso, sí, gracias. Es que Y siento, antes se tomaba. No, antes y eso era un ni siento, precopeo, eso era el pre del pre, o sea, Exacto. no nos alcanzaba a precopiar con martinis, vamos, o sea, para bueno, comenzar con de, eso, de entrada. de Seamos entrada. honestas, ¿cuándo O precopeaste con sea, martinis? O sea, nunca. El Y la martini otra llegó a es mi que vida hace 5 minutos. sí, 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 Y sí. la otra es que Jimena está mintiendo muchísimo. O sea, cualquier persona de más de 40 que se ha echado dos martinis y dos copas de vino no dice crudita, o sea, no esté un poco crudita, No, me está llevando el riel. la estoy Ujú. pasando mal, la estoy pasando Sí, mal. sí, Mi hijo sí. ya está de vacaciones. Vamos Uf, a hablar de un tema fortísimo. Así que, pues, padre está mañana, padrísimo. todo bien. Todo Ok, bien. todo bien. Allende, desde la CDMX, ¿este capítulo qué? O sea, ¿te preparaste No, nada, emocionalmente? nada, nada. O ¿Le sea, dije, voy pusiste a platicar Max con mis a tu amigas de este café? tema. O sea, vamos a hablar de este tema. No me preparé absolutamente nada. No hay que prepararse para este tema, lo tenemos a flor de piel todo el tiempo. Y pues nada, platicar con ustedes como amigas, como siempre, de nuestras cosas. Y es que es así, nosotros nos conocimos, para quien sea nuevo en esta comunidad, en la universidad, por ahí del 2001, teníamos entre 17 y 18 años. Hoy por hoy tenemos 40, 41 y 42, si estoy bien. Entonces, en esos años, obviamente, hemos compartido muchas experiencias, nos hemos dado cuenta que nos relacionamos mucho en ciertos valores, en ciertas ideas hacia la vida. Hay otros que donde hay encontronazos fortísimos en ciertas ideologías, pero hay una experiencia que tenemos en común y que en realidad no nos gustaría tenerla en común, pero que sí forma un lazo bien importante en una amistad, sobre todo por entender exactamente qué es lo que pasa a tu amiga o la persona que quieres, tu ser amado, cuando pierde a un papá. Y resulta que a las tres nos pasó eso. Las tres eh, falleció nuestro papá. La primera fue Allende. Cuando nosotros te conocimos, tú ya no tenías a tu papá y lo Correcto, perdiste bien, bien chiquita, lo perdiste a los 13 años. Y correcto. creo que hay un día que te cambia para siempre, que es cuando muere tu papá, y que, pero ese día, o sea, recordar ese día y recordar cómo te enteraste, por lo menos a mí me parece de las cosas más difíciles. ¿Te pasa lo mismo? Sí, totalmente. O sea, es un, sí, life-changing experience. O sea, obviamente, no es necesario decirlo, pero pues de ahí tu vida, que estaba de alguna manera, por lo menos idealizada o planeada hacia cierto punto, se descagala por completo y ya no hay para dónde, ¿no? Entonces, más allá de seguir ese curso, pues intentas como sobrevivir casi, casi, a ver, agarras herramientas de donde puedes y así para saber, entender qué está pasando con la vida. O sea, ¿no? Es el primer putazo cuando muere alguien tan cercano, es el primer putazo de decir, puta madre, qué chingados es la vida, o sea, ¿por qué? O sea, o esto que seguramente les pasó, que ya ahorita platicaremos, pero es como, bueno, ya pasó el funeral y ya pasaron los abrazos y ya regresé a la escuela y ya todo, pero ya, ¿dónde está? O sea, no, ya en serio,
o sea, ¿dónde está él? ¿No? Es Y, fuertísimo. y es fortísimo también que son de esas cosas que todos los días vas a pensar en eso, todos los días de tu vida. O sea, no hay un solo día No, y es cualquier imposible. cosa puede ser el trigger, puede ser una canción, un olor, una simple memoria, una calle, un nombre, no importa. Es algo que siempre vas a llevar contigo y ya nunca más te lo vas a quitar de encima. Meni, Claro. para ti, ¿cómo fue ese primer día que te cambió la vida y que te enteraste? Fue horrible. Justo mientras me estaba bañando pensaba cómo vamos a llevar este capítulo y una de las cosas que pensé es, para mí hay dos momentos fuertes, ¿no? Es cuando te dan la noticia, el shock de una noticia de este nivel. Yo me enteré, me acuerdo perfecto, estaba en mi cuarto, que era un piso arriba del de mis papás, y yo me estaba poniendo crema en chones y oí a Gude correr de un cuarto. Gude es la persona que ha vivido con mi familia desde hace 40 años, mi segunda madre, la mejor amiga de mi mamá, la mejor amiga de mi papá en ese entonces. Corre en el pasillo, le dice algo a mi mamá grita y sin ningún tipo de filtro es, Jimena, tu papá está muerto. Y fue una punzada que no puedo ni siquiera explicar, güey. O Sí. sea, que es una punzada donde tu cuerpo está sintiendo una cantidad de adrenalina porque sabe que la vida, como la conocías, se acabó. ¿No? Es una noticia que la vida, como tú la conocías, ya no existe. Claro. Ahora dices, Nunca me más. dijeron sin filtro, pero ¿cómo sería un filtro? O sea, No, porque no, no no, hay una yo me pongo manera. no, es que yo me pongo a pensar en cómo me hubiera, ¿no? ¿Cómo te gustaría que te dijeran? Sin filtro es a lo que me refiero como la desesperación con la que mi mamá gritó, tu papá está muerto, ¿me explico? O sea, como baja, tu papá está muerto. Es una, sí, una frase que tengo muy grabada y que digo, hubiera encontrado una mejor forma para hacerlo o no, pero fue la forma de reaccionar de mi mamá en ese entonces, Claro. ¿no? Muy cruda, sin en ese momento pensar de, puta, habrá una manera de digerírselo a mi hija. No, sí, fue muy cruda, estamos en esto, estamos solas, vamos para abajo y ven, baja, ayúdame a ver qué hacemos, ¿no? Este, sí, o sea, me acuerdo que cuando bajé las escaleras de mi cuarto sabía que estaba bajando a una nueva vida, sí, a una vida con Incompleta. tantos O no sé, al desconocidos, menos yo lo... incompleta, ¿Cuántos incompleta años porque tenías, Jimena? Me acuerdo que fue en la universidad, pero ¿cuántos años tenías? 25, acababa de cumplir 25 y justo ahorita pensando en ti cuando tenías 13 años, a mí lo que me costó mucho es que yo todavía vivía en casa de mis papás. O sea, para mí mi papá era una constante de lunes a viernes, era un despertar, un cenar con él, era Claro. parte de mi rutina. Que eso para ti a los 13 años, evidentemente, bueno, muchísimo Sí, más, sí, sí, sí. ¿no? O sea, estabas diciendo, es que cómo entiendes la vida. Es que a los 13 años ni siquiera entiendes la vida. O sea, Claro, pero eso es un o sea, es un hecho que te hace empezar a cuestionarte, a tratar de, no sé, es el tú, primer encuentro con un real cuestionamiento de lo efímero que somos, ¿no? Sí, y que es la primera vez que se te mueve el piso de esa manera, porque hay obviamente momentos difíciles en familia o tragedias, pero cuando el miembro, o sea, tan cercano, se rompe y se rompe ese vínculo, ya para siempre incompleto y para siempre desconocido. Yo me acuerdo cuando yo me enteré, yo, por ejemplo, mi mamá fue al contrario de la tuya, que fue, ¿cuántos filtros más? O o sea, sea, mi mamá en ¿cómo Instagram, le ¿cuántos hago? filtros más le puedo poner? No, o sea, pues espérate, porque mi papá, o sea, yo estaba en programa, imagínate, estaba en vivo y estaba haciendo un noticiario deportivo que se llamaba Score Final y el escritorio era transparente, entonces yo sabía que mi papá iba a checarse y que ya estaba un poco mal. Entonces pongo el celular abajo del escritorio y empiezo a ver Ay, y mi ay, mamá ay. me habla, pero me habla el celular de mi papá. Entonces empiezo a ver llamada papá. Y entonces mando a corte o sea, ellos así de manda a Cruz Azul y yo, nos vamos a un corte, contesto y me dice mi mamá, ¿sabes qué? Vente al hospital porque tu papá se puso muy mal, y pues me parece que es urgente. Pero yo en chinga sentí que ya había muerto, o sea, como que me lo estaba como suavizando. Entonces Claro. imagínate, MBS está por el aeropuerto y mi papá estaba en El Ángeles, en lo que haces eso o sea, ni siquiera me acuerdo qué día era, o sea, de día de la semana, pero era casi Semana Santa, entonces el tráfico era una cosa culerísima. O sea, en lo que yo llegaba al Ángeles, me acuerdo que en algún momento del tráfico me desesperé, le hablé a mi mamá y le dije, dime que ya se murió. O sea, Sí, dímelo. ajá, y me dijo, sí, pero no sé qué hacer con tu hermana, porque mi hermana estaba de viaje. O sea, como no le Sí, digas. eso sí, pero me preocupa tu hermana. Ajá, y yo,
no, ma, pues esas cosas se dicen, o sea, no es cuando aterrices te cuento. Entonces ya yo le hablé a mi hermana y le dije, y me acuerdo o sea, fui súper directa, así, ahora sí que como tu mamá, o sea, sí, y o sea, nuestro papá, o mi papá, no sé ni cómo le dije, se murió. Ay, no sé, ese día como que, es lo que dice Allende, ese día no entiendes nada, sabes que ya no va a ser igual, pero esa incertidumbre de mi mamá va a estar bien, nosotros vamos a estar bien, vamos a seguir viviendo en la misma, o sea, porque todo a partir de eso puede cambiar. Correcto. Todo No, y no, cambia, no sé si les pasó ¿no? o Sí. les pasa todavía que en ese momento no entendías, no acomodabas de ninguna manera, ni podías hacer ningún tipo de nomenclatura, los sentimientos, de nada, ¿no? Pero en retrospectiva vas entendiendo, claro, por eso hice esto, claro, era lo que estaba sintiendo era esto, ¿no? O sea, seguramente todas pasamos por las típicas etapas, ¿no? Del duelo, pero en ese Sí, The momento Five de Stages of Grief, ¿no? Este libro que totalmente, se regala a todo mundo cuando pasas por una muerte. Así que, pues en un inicio es como, claro, sí, sé que voy a pasar por ira, sé que voy a pasar por negación, sé que voy a pasar, pero ¿y cómo le hago cuando estoy pasando por esto? ujú, ujú, O sea, sé, pero ¿y cómo le hago, güey? claro, ¿Cómo claro. le hago para no sentir lo que estoy sintiendo y así? 100%. Lo que te da el tiempo en retrospectiva de voltear y decir, claro, hice esto. Por ejemplo, ahorita me acordé que mi papá muere de un día para otro. No estaba enfermo, vaya, tenía diabetes en esa etapa, pero no muere de eso per se, sino yo me despedí una noche regresando de MBS, justo. Y yo les quiero preguntar, no sé si ustedes, no que presentía, pero hay algo en tu cuerpo que te dice, no sé, por ejemplo, yo siempre llegaba al cuarto de mi papá y abría la puerta completa para decirle las buenas noches cuando regresaba de trabajar. Eh, y ese día no lo hice. Me hago que la abrí como a medias, dejando como una rayita. Y mi papá tampoco volteó completo. Y me hago que le dije hasta mañana. Y él ni siquiera me volteó a ver como hasta mañana, como si fuera demasiado fuerte decir Ujú, ese ujú, último hasta ujú, mañana sin ujú, siquiera saber ninguno de los dos que eso iba a pasar. claro. Pero así fue, y así me acuerdo y lo veo y digo, qué extraño que los dos hayamos decidido, sí, como ni siquiera voltearnos a ver a los ojos parece hasta mañana. Y mi papá muere en la noche, sin que nos diéramos cuenta, dormía solo, de un infarto. Ujú, Entonces para mí era como, ¿cómo? ¿Me explico? O sea, claro, como que claro. mi papá no lo podía, literalmente no lo podía entender, veía su cuerpo y decía, es que no lo Es que, entiendo, güey. O güey, sea, aparte está ahí, ¿cómo no verlo. está ahí? Ajá, ¿cómo Verlo no es está? horrible. ¿Cómo no está ahí? Ahí Verlo es está, lo estoy horrible, viendo. porque ahí está, pero también lo estoy viendo y te das cuenta que ahí no está. Ahí no está. Si les ha tocado ver no se lo deseo a nadie, evidentemente, pero a una persona muerta y una Nunca, persona nunca me ha tan tocado. cercana muerta, ¿No te ha tocado? Que yo me acuerdo, no. es fuerte porque Creo que me acordaría. están ahí, pero no Sí, están exacto. ahí. Sí, No, es rarísimo. es Yo cuando llegué loquísimo. al hospital, eh, pues entre todos los trámites, mi mamá estaba en shock absoluto. Entonces me senté en la cama y mi papá seguía en la cama del hospital, que además nada más había ido a unos exámenes y entonces le encontraron agua en los pulmones. Entonces, en lo que te hacemos más exámenes, te doy un cuarto. O sea, no estaba internado ni mucho menos. Ujú, Entonces me senté en la cama y sí, exacto. O sea, como, o sea, al lado del cuerpo de mi papá y súper weird. Y luego también la extrañeza de los trámites, o sea, mi mamá en shock, o sea, no existía. Entonces yo me claro. acuerdo de agarrar mi celular y googlear funerarias, enter, o sea, como, y hablar y decir, hola, oye, pues fíjate que mi papá, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que Ujú. hacer? O sea, no entiendo nada. Bueno, mira, no te Soy preocupes. principiante en esto, ¿me ayudas, por Ajá, favor? y obviamente súper amables, así de, mira, el hospital te va a dar esta carta, tú ve consiguiendo ropa, pasamos por ella, y yo, ok. Y me acuerdo que agarré el coche, me fui a casa de mi papá y fui por ropa. Y nunca se me va a olvidar esto. O sea, primero, güey, qué ridícula. O sea, porque entonces estás en un sentimiento extrañísimo. Entonces, mi papá, súper fanático de los Pumas, y entonces empecé a agarrar todo, o sea, su chamarra de Pumas, y después dije, pues si no es Hugo Sánchez, güey, Sí, espérate, o sea, si no va sí. al partido, Si no va al si no estadio, va a ser o sea, no Hugo, lo van a güey. Eso entrar está, cargando. eso está muy cagado, güey. O sea, Ajá, ajá, déjenme les ¿qué haces, Verónica? cuento una No, pequeña espérate, pero, anécdota. Ah, ok, ok. y recapacité a tiempo, y dije, no, o sea, ropa de civil, o sea, Sí, si no es sí, Hugo. sí, sí, sí. Entonces ya agarré ropa normal, y me acuerdo, espérate, que todavía le entregué, y me dijeron, oye,
Bueno, nada más un detalle. No le pusiste calcetines ni cinturón, o calzones, ni calzones. O sea, güey, Yo, se me eso es lo olvidó. que iba a contar, es lo que iba a ¡Qué contar, güey, loco! güey, cuando se murió mi abuelo, a mí me tocó igual hacer todos los trámites y recibir a los de Gallos o whatever, y entonces, pues me dijeron, no, nosotros entramos, yo nunca lo vi, ¿no? Entramos y nosotros lo vestimos y nosotros nos lo llevamos, ¿qué? Y en eso sale uno de los güeyes y me dice, oye, perdón, pero no estamos encontrando sus calzones. Y yo, pues mándalos sin calzones, o sea, what the fuck, da idéntico, güey, o sea, Ok. ¿qué, güey? O sea, Oh, entonces fue como sí, una ponle, anécdota o muy sea, no es como cagada, que se pues le va a raspar, pues nada, ya ¿se no va a rozar importa. o qué, güey? Ya Da no se igual, va a entrar roza. al cielo sin Güey, calzones, me da idéntico, güey. O sea, Dios, sí, es que hay momentos súper extraños, totalmente. pero, pero quitando eso atrás, no sé, tú, por ejemplo, Allende, después de tantos años, ¿qué pasa? Y 30, quiero güey. suponer, 30 años después, ¿cada cuánto y en qué piensas en él o te hace falta después de 30 años? Mira, te voy a ser súper sincera. Eh, que me haga falta como tal, no, son 30 años, ¿no? En los que a raíz de eso yo me formé como soy ahora, o sea, quien soy ahora tiene todo que ver con las Todo decisiones que que ver. tomé en con esa ausencia, ¿no? De papá y todo. Este, pero sí, o sea, de repente hay unos recuerdos y güey, se me revuelve el estómago, ¿no? A cada ratito paso por el que era mi kinder y me acuerdo perfecto de estar ahí bailando y había como una reja que se asomaban los papás a verte bailar en las Mm, mañanas, ¿no? Y me acuerdo perfecto de verlo ahí asomadito, ¿no? Y que no le importaba llegar tarde al trabajo, por ejemplo, para ir a verte un ratito. Ese tipo de cositas que de repente son como punzadas, ¿no? ¿Sueñas con O él? cuando veo, sí, a la fecha sigo soñando con Ahí está. él. Cada vez menos, o sea, una vez al año, dos veces al año, pero sigo soñando con él. Y lo que más me mueve es, por ejemplo, ver a su familia, que son muy pocos ya los que vemos y los que quedan, este, pero cuando los vemos y me dicen, es que eres idéntica, ¿no? Me vuelve a entrar como claro, es que fuck, o sea, aquí Sí. está, o sea, aquí está, ¿no? Eso también me Sí, mueve. Para ti, Meni, aquí está, o sea, como en qué cosas sientes que la energía de tu papá está aquí, o a lo mejor tú la estás creando, no sé, o sea, no entiendo muy bien el universo o cómo lo percibas tú. está en todo. O sea, como creo que cuando empezaste el capítulo decías que no hay un día que no lo pienses o que no haya triggers. Para mí ya no son triggers. O sea, para mí ya son como momentitos ya sabes, de guiño, guiño, aquí estoy. Porque aquí está, y no me refiero a aquí estoy, él como un fantasma, sabes, viéndome y siguiéndome, como un espíritu, simplemente aquí está. O sea, en Claro, absolutamente todo lo que soy y todo lo que hago. Está porque se fue también. O sea, lo que tú decías, yo soy quien soy por la ausencia de mi papá, por cómo tuve que... Yo me acuerdo que a los 25 años, ya adulta, yo seguía siendo una persona súper inmadura. Y no estoy diciendo, claro, la vida me puso esto, no, pero cuando te pasan cosas tan fuertes, pues tienes de dos, ¿no? O caerte o decir, bueno, pues para adelante y cabeza arriba claro, y vamos a hacer lo mejor posible con esto. Y siento que para mí fue así y yo lo veo claro, en todo. Y por supuesto hay cosas que me da tristeza, por ejemplo, que Nicolás nunca vaya a tener la oportunidad de conocer a ese increíble abuelo y increíble papá que yo tuve, ¿no? Pero mucho en mi maternidad trato de emular hasta cierto punto todo lo que me gustaba que mi papá hacía, qué ¿no? Mi chido. papá chambeaba muchísimo eso que tú decías ahorita, ¿no? Que pasaba un ratito al kinder. Mi papá, desde que yo tuve no sé, 4 años al que entré a la escuela, hasta los 25, me despertaba para ir a la escuela. Todos los días era, ya es hora, reina. Em, y yo quiero hacer eso, quiero como estar muy presente en la vida de Nicolás como mi papá lo hizo. Yo creo que lo estoy haciendo como sin siquiera darme cuenta. Pero sí, diario pienso en él y ya no, o sea, el tiempo sí cura las cosas, Sí. ¿Tú, ¿no? Vero? La verdad sí cura las cosas. Sí, totalmente. Te iba a preguntar a ti, Vero, Mm, o sea, bueno, a mm. ver. No, que para mí, o sea, sí cura. Yo la verdad que me sentí en paz con la ausencia de mi papá en cuanto a, o sea, desde el principio comparado, o sea, te digo, mi mamá en shock, mi hermana como, ¿qué pasó? Pero si él estaba bien, venía a revisión, o sea, como en una intensidad de entender bien qué había pasado. Y yo lo agarré en ese momento muy en paz. No importa, no importa, o sea, el resultado no se va a cambiar, él no va a regresar, murió. O sea, si averiguamos si el estudio tal era bueno para él o si le averiguaron, no, ya no importa. Y se El Que no resultado marchó. no des, va a cambiar. ajá, ya no va a cambiar nada. Entonces, como que en eso acabé muy en paz, pero a comparación, o sea, no sé, mi papá murió en el 2011.
estamos 2 2024. años después que el mío, 2 años después que el mío. Sí, ¿Sabes qué? Cierto, sí, Tengo, fue como tengo un pegadito. recuerdo marcadísimo, Vero, de esto que te decía que presientes o no, hay cositas, güey, fuimos a comer a cenar a Non Solo Pasta, ujú, después de que mi papá había muerto, como una semana ujú. después o 2 semanas después, porque aparte yo Sé traté de perfecto qué salir vas a muy contar. rápido. Traté de salir muy rápido, me acuerdo que les estaba contando y te volteé a ver y me veías con un miedo, Sé con perfecto, alguien que ajá. sabía que iba a Totalmente. Es vivir algo. que, Sí, güey, no sé cómo, sí, yo te volteé a ver y Yo por también. supuesto, para todos era choqueante, ¿no? Es horrible perder a tu papá así, de sorpresa, a claro, los 25, ta, ta, ta. Pero yo te volteé a ver y era como si yo te estuviera dando una premonición. Y tu cara era como, sí, güey, como de profundo miedo Es por ti. que Y yo tuve algo muy parecido. Meses atrás muere la mamá de Rafa y a mí me causó, Rafa Rivera, que era mi ex jefe, y a mí me causó un impacto brutal. Y después, una semana antes de que muriera mi papá, se muere el papá de mi exnovio y yo reaccioné horrible. Mi papá estaba cuando me dijeron la noticia y me acuerdo de mi papá voltear a decir, híjole, reina, ¿cómo le vas a hacer cuando yo no esté? No, y como te digo, como estas pistas, Yumei, que vas teniendo, yo me acuerdo muchísimo así de tu cara, güey. Y es que a mí me choca como, se me hace rarísimo pensar en lo que a mí me pasó porque no le encuentro ninguna explicación. Pero tienes toda la razón, me acuerdo perfecto del día que estás hablando y me acuerdo del pánico de sentir, o sea, y si eso me pasa a mí, era, o sea, como que de esos pánicos que te congelan, o sea, como que no sabes qué acción tomar. Y recuerdo perfecto, mi papá se enfermó cerquita de mi cumpleaños sí, me y acuerdo entonces, perfecto. ajá, en algún momento fuimos también a otro lugar ahí por Polanco, porque pues nos las pasábamos por ahí. Este, ¿Cómo se acuerdan el lugar que Andrea, otra de nuestras amigas del libro, se puso Loki un poco con la... Luquiano. Gracias, Loki, ahí, exacto, Loki Luquiano. qué mal Estábamos nombre, ahí, güey. sí, sí, sí. Y me acuerdo que me dio, o sea, yo andaba cheleando y de repente sentí un ataque de pánico absoluto que me paré, me despedí de todas y me fui y lloré toda la noche en mi casa. ¿Por qué? No sé, pero dije, estoy de malas, nada, hormonas, whatever. Y de repente, una noche antes de que mi papá muriera, fui a verlo. Oye, papá, ¿cómo te sientes? Porque estaba enfermí, o sea, como una cosilla, tampoco nada grave. Y me acuerdo que ya estaba lloviendo horrible y me dijo, ¿por qué no te quedas a dormir y no te vas a tu casa? Y yo ya no podía esperar en irme de ahí, o sea, como que sentía lo más pesado que se puedan imaginar, o sea, como necesito escapar de aquí y no lo entendía. Entonces dije, no, ya me tengo que ir. Y yo siempre que nos despedíamos le daba la bendición y me iba. Y lo toco y Sí, estaba sí. súper frío. Qué loco eso. Y me empecé a panicar y le dije, bueno, ya, buenas noches. Y le dije, pa, nosotros estamos bien. O sea, como para decirle, sí, si te tienes que ir, dude, vamos a estar bien. O sea, como que no te lleves o sea, esa pesadez. Y no me dijo nada, nada más se me quedó viendo. Y ahí le hablé al doctor, le mandé mensaje, oye, pues esto es la temperatura de mi papá, ¿qué le damos? Ta, 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 bueno, bla, 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 vengan mañana a que le haga los exámenes. Ok. Y me despedí y ya, y no volví a hablar más con él. Me acuerdo que mi mamá me habló, caminó al hospital, ya van a checar a tu papá, ¿quieres hablar con él? Y dije, no, porque ayer me despedí perfecto. Por eso cuando mi mamá me habla y me dice, oye, pues vente al hospital, yo sabía, o sea, nada, nunca había estado tan certera de algo como que mi papá ya había muerto. Aún así, cuando mi mamá me estaba diciendo, está mal, vente para acá, estaba segurísima, segurísima que ella no estaba aquí. No sé si eran pistas, no sé si es un vínculo que tienes entre padre e hija fortísimo. Yo no lo sé escribir, yo estaba segurísima que ya no le iba a volver a ver a mi papá el día que me despedí, o sea, lo tenía clarísimo. Está Y muy obviamente con la cabrón. esperanza de que fuera mi, cuando sufres de ansiedad siempre es esa esperanza, ay, que sea mi ansiedad, que esté equivocada, o sea, que es parte de mi Sí, ansiedad. Pues esa vez no fue parte de mi ansiedad, esa vez esta sí, vez. sí fue cierto. Pero a mí sí me pasa que hoy por hoy, a mí mi papá me hace falta en algo todos los días. Y no necesariamente es tan negativo como suena, pero sí me hace falta todo, absolutamente todos los días. Claro. Siento que a mí, lo que yo siento que me hace falta, y va a sonar muy cursi quizá, pero, o sea, yo siento que me hace falta que me conozca lo que soy hoy. O sea, porque pues me dejó hace mucho tiempo, güey, ¿no? Hace 15 años yo era otra persona absolutamente. Y me emocionaría muchísimo que me viera ahorita. O sea, y se me quiere ver la voz, qué mamada. Sí, no, sí, claro, claro, Pero claro. sí, como decir, güey, todos los Estarías nervios que súper tenías, orgulloso. sí, güey. De Sí, todo lo que te preocupaba muchísimo de mí, está bien. Salió bueno. bien.
salió Sí, qué bien. chido. Sale cagado en Y otras pero cosas, pero esto es... Y me encantaría que me viera y que me viera Nicolás y que viera mi vida. Pero sé que la ve, pero no lo sabes, ¿me explico? Y Claro, ya nada más totalmente, es... o no totalmente. lo ves en los Sí, sentidos que estamos acostumbrados, no lo ves viéndola. Y esos exacto, sentidos, exacto. porque sí sientes en otras cosas, pero en esos sentidos que son en los que te apoyas al 100%, pues no está. Y es difícil. Y es justamente la dinastía. A eso que digo que me hace falta todos los días, es eso, como Sí. eh, de la parte más sencilla, pues no conozco a alguien más aficionado al fútbol que mi papá y yo acabé trabajando en esto y a él no le tocó. Y a él no le tocó. Entonces, de Le tocó repente, un gente poco, que ¿no? Y estaba orgulloso, pero sí, así sí, de sí. Pumas TV, de esta Sí, no morrita te que vio no sabe cubriendo el de... mundial, güey, ¿no? Exacto, que Sí, no, 100%. que literal no tiene un blush en su cajón, pues va en tenis y así de, oiga, Leandro Augusto, tenemos el mismo cabello, o sea, como que no lo vio, ¿sabes? Sí. Y de repente cuando, no sé, nos sentábamos a ver, o nos íbamos al estadio a ver a Pumas, o nos juntábamos a ver el mundial, y de repente esa persona que está narrando está sentada al lado de mí y estamos hablando del tema que más te gusta. Te quiero Sí. contar. Te quiero Y, contar, o güey. no sé si sea una cuestión de ego, quiero que, no sé, podría ser justo Quiero lo tu que quiero que me veas, quiero quiero que tu me veas. reconocimiento, o sea, quiero, sí, que digas, güey. Me Y está chida acuerdo, porque yo lo veo, perdón, yo lo veo con Nicolás ahora como mamá. Cuando Nicolás hace algo que para él le parece fantástico, la primer mirada que busca es la mía y luego la la de aprobación. Diego. Y eso es lo que nosotros estamos buscando, ¿me explico? O sea, cada vez que tienes una cuestión de éxito, sea profesional o personal, pues volteas a la mirada de tus papás y es terrible no poder voltear y decir, güey, ¿viste este pedo? Mira, sí pude. Así como de chavita, ¿no? ¿Viste mi clavado? ¿No? Así en la Exacto, alberca, así, eso. tal cual. Y Es es eso, justo ¿viste eso. mi clavado? O sea, me dejaste en el trampolín, cabrón. O sea, aunque no quisieses, me dejaste en el Sí, trampolín, ¿viste mi clavado? O sea, ahí Claro, claro. yo ya vi forever, ¿no? Ya 100%. es un Sí. No, clavado. pero Oye, pero a 100%. ver, quiero sacar otra variante de este tema que es el abandono, ¿no? Porque también hay una parte de enojo y una parte de, puta, me abandonaste, güey. O sea, haya sido como haya sido, ¿no? Este, me abandonaste, ¿no? Y Sí. esa parte es también fuertísima y hay que trabajarla toda la vida, porque pues, son tus Y es, primary taker, ¿cómo se llama? Sí, como tus, sí, Tus caretakers, tus sí, grown-ups. Sí, y bueno, exactamente. y más para ti, Jimé, a los 13, Es que güey. es lo que te iba a decir, güey. Entonces, o sea, a mí me pasaron cosas rarísimas, ¿no? Que yo vi a mi mamá deshecha y a mi hermano de 12 años, pues bebé, recién nacido. O sea, en ese momento yo no lo veía como un niño de 12 años, yo lo veía como un bebé recién nacido y a mi mamá como una chavita de 12 años, ¿no? Y yo empecé a agarrar un rol de papá, literal. O Sí. sea, yo me convertí en el papá de mi familia. Hasta la fecha me dicen que los regaño como si yo fuera el papá, etcétera, ¿no? Es como el bullying en la familia, pero era, y no porque yo haya decidido, claro, ahora yo me voy a hacer responsable. No, güey, porque las cosas se van medio acomodando y es como, güey, sálvese quien pueda y a ver de dónde te y agarras. es, Y las cosas se van dando orgánicamente y pues para sobrevivir, güey, para que las claro, cosas, Sobrevivir. herramienta de supervivencia herramienta de supervivencia y que va total. con tu personalidad, ¿no? De resolver, de ta, y entonces siempre hay alguien que agarra y empieza a resolver de cierta manera, mientras la otra persona medio que sana por acá, mientras que la otra, pero es justo eso el tema que quería entrar, porque Jimena obviamente con la bandera, ¿no? O sea, simbólica de lo que representa, pero de repente hablas, se murió mi papá, eso significa mi duelo, pero eso significa también tengo que estar presente en el duelo de mi mamá, que perdió a su esposo y que perdió a su pareja. Y eso significa, para quien tenga hermanos, que en nuestro caso es en las tres, tengo que estar ahí. O sea, ella perdió a su papá, yo perdí a mi papá, Claro, ella perdió a su esposo. Si hay claro. abuelos, perdió a su hijo. Y entonces de repente te conviertes en unas piezas. Yo me acuerdo en algún momento de ver, mi mamá como que siento que el shock le duró muchísimo tiempo y yo estaba muy desesperada, o sea, me faltó como mucho entendimiento y paciencia hacia ella. Y me acuerdo en algún momento, o sea, como tener un encontrono, es decir, ma, a mí también se me murió mi papá. O sea, no solo se murió tu esposo, a mí también se me murió mi papá. Y tener ese tipo de peleas. Pero pues ella no estaba como para estar para alguien más. O sea, Totalmente. Y por ejemplo, en mi caso es como preocuparme por los demás, cuidar, cuidar, cuidar. También un poco ahora en retrospectiva lo que decíamos, ¿no? Es un poco también negar lo que yo quería sentir y es muy fácil de repente cuidar a los demás para no sentir lo que tú necesitas procesar y de repente darte cuenta años después de, fuck, se murió mi papá, ¿no? O sea,
sí lo viví, sí fui al funeral, sí lloré, sí bla, 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 pero en realidad yo no he vivido mi duelo por estar cuidando el duelo de los demás, ¿sabes? Que también Güey, son el procesos bien funeral, difíciles. El El funeral es, el el funeral. funeral funeral. El es, funeral, O sea, imagínate a ¿cuánto los harías 13 por no haber años, vivido güey. ese día? O no, Imagínate a sea, los yo 13 años, yo daría no por, entendía nada, güey. O sea, y todo el mundo me decía lo mismo, ¿no? Así como de, vas a estar bien. vas a estar bien y tienes que ser fuerte. Y tú, pues nada más como, no sé, yo hacía lo que veía en las películas en los funerales, ¿no? Como sí, pero no sabía qué estaba pasando. O sea, no, yo tengo 1000 historias del funeral, 1000 historias del funeral. Para empezar, me acuerdo perfecto que yo en una como muestra de rebeldía o de esto no está pasando, mi atuendo para el funeral fue completamente inapropiado, ¿por qué te ¿Por qué completamente pusiste qué era? pis, No me güey? inapropiado. acuerdo, güey. O ¿Te sea, fuiste en traje de baño o qué, güey? O sea, traía unas cowboy boots que usaba muchísimo antes, que ya no Era lo tenía único ni que pinche usabas. suela. Vamos a Era lo empezar por único ahí. que O usaba. Ah, sea, bueno, me fui exactamente como me vieron por 2 años, me fui exactamente así. ah, Cowboy por eso no boots, se nos hizo raro. sí, güey. O sea, faldita cortísima, de florecitas, como roja, con florecitas, una chamarra de piel. Yo me sentía súper cool. Una chamarra de es súper piel, cool en el funeral de mi súper papá. cool, güey. Una chamarra de piel vino y la faldita era negro con vino. Entonces dije, De aquí está lo Sara, siento que negro. todo el mundo teníamos una Todo chamarra de Sara. piel color vino de Sara. De Sara, No sé por qué ahora 100%. la dijiste. Totalmente, 100%. totalmente, totalmente. Sí, yo tenía un azul marino y Ok, una vino, sí. ok. Ah, pues me fui así, me acuerdo que mi mamá le chocó. Mi mamá, nada más, a ver, ciertas cosas. Mi mamá, al contrario, mi mamá estaba como muy preparada. Mis papás, pagaron galloso desde que yo tenía 13 años, me acuerdo. O sea, yo veía gente llegar y mis papás ya estaban pagando galloso. Muy, lo agradezco, ¿no? Me acuerdo que en ese momento decía, güey, ¿por qué tiene que estar aquí la gente de galloso? Estamos jóvenes, no van a morir. Y cuando pasó todo eso, por lo menos tener eso resuelto y poder vivir tu duelo sin todas estas partes financieras y Sí, burocráticas sí. y así, es un parote, lo agradezco. Que además, Go has dad. visto cómo te cogen con esas cosas, así ¿Cómo te de, Puta atoran? madre, ¿vas a güey. querer urna gris o blanca? No sé, blanca, son 50,000 pesos más. Ajá, Tú, "Ah, no, exacto. la gris, Vas a entonces, querer que la gente, gente señora, entre, vas a querer que la gente entre a la sala así, ay, son 200,000 pesos más. Sí. O sea, ¿cómo? Entonces, ¿qué, con qué me vas a dar? sí, ¿Qué vas a querer ofrecer? ¿Café? Ajá, café, ¿Capuchino? sí, Porque si quieres capuchino, galletas, eso ya te aumenta el precio, ya, güey. sí. Y luego te hacen sentir mal de no escoger algo, ¿me explico? Es Totalmente. como que Mira, le hubiera tenemos aquí gustado a el él. retrato gigante, estilizado en Photoshop, bla, 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 o esta foto infantil de, güey, o sea, en blanco. No, ¿Esto es pues lo que vas a no. escoger? ¿Esto? Exacto, ¿Tú crees que esto exacto. es lo que ¿Qué le hubiera tanto lo gustado a tu querías? ¿Grande o papá? chiquito? Ajá. Sí, Güey, lucran con los sentimientos y sí, la muy vulnerabilidad cabrón, de nosotros. Es muy impresionante, cabrón. pero pues sí, ahí estás pagando, güey, la flor blanca, Claro. la Ahora, foto grande impresa, yo sí. porque era menor de edad, pero si no me hubiera echado todos los trámites sin pedos, ¿eh? O sea, pero yo no podía firmar ni nada hacer, pero luego me tocó, pero lo sabe perfectamente, el funeral de mi abuela y de mi abuelo, y me lo eché completito yo todo, todo, todo. Y me acuerdo una vez que también en este enojo que no sabes ni qué, y aparte yo, histérica todo el tiempo, llegamos a la sala del funeral de mi abuela y me dijeron, estabas en la sala, no sé qué, y me acuerdo que había un Cristo colgado, en mi familia es herejes todos, ¿no? O sea, yo dije, necesito que me quiten eso inmediatamente. Así, ¿no? Mira, es que está complicado porque pues una madresota, ¿no? O sea, tenían Sí, que, sí, sí, sí. no, no te estoy preguntando, lo quitas, punto. O sea, yo en plan así, ya después de ahorita me acuerdo, es como, güey, me daba idéntico que si tuviera la madre esa o no, güey, ya sabes, pero yo en un plan como de, no, a mi abuela no le hubiera gustado esto, le hubiera valido verga, o sea, Sí, 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 pero esos, sí, esos sí. detallitos que te salen de neurosis y de estar actuando mal, como tú, por ejemplo, vestida inapropiadamente, etcétera, ¿no? Sí, No sí, sabes lo que estás sí. haciendo, no sabes lo que está No pasando. sabes lo que estás haciendo. O sea, yo no entendía cómo mi vida había cambiado tanto en una cuestión de 5 horas. O sea, no lo podía comprender. Es como, ¿por qué estoy metida aquí en el funeral con toda la gente llegándome a contar una historia muy bonita de mi papá que yo no estaba preparada para recibir y sé que tienen las mejores intenciones y enseñándome fotos? Me acuerdo perfecto que una persona había pasado el fin de semana anterior con él en un retiro. Mi papá era, al contrario de tu familia, mi papá era súper católico. Se había ido a un retiro y llega un amigo y me dice, mira esta foto, es la última que tengo de tu papá. Y era mi papá como listo para que le dieran la comunión con una luz que le estaba entrando y me desmayé, güey, porque Ah, sí, 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 me o me sea, contaste. acuerdo. espérame, o sea, rebájamelo con agua, no, no me estás entendiendo. Pero ahorita me estaba acordando en el funeral de tu papá que le echaron un Goya cuando lo despidieron, ¿te acuerdas? Bueno, le echamos. Sí, es Eso fue cierto, fuertísimo. fue fuertísimo. Esas cosas muy bonitas que Sí, te es piden los cierto. papás o así,
son muy bonitas para ellos, pero para la gente que está ahí es O sea, mi papá no lo durísimo. pidió ni mucho menos, Ah, pero pues, no sé, como que toda la gente ahí sabía que era súper Puma. Exacto. Y además, pues, en las cosas que te quedan marcadas ahorita que dijiste lo del Goya, que yo ni me acordaba, eh, pues te digo, era abril y entonces va acercando el final de temporada y Pumas no solo llegó a la final, fue campeón. Y, y en el micro de CU lo mencionaron y demás. Entonces yo me acuerdo también, o sea, ya había pasado a lo mejor 3 semanas, un mes, fue la final frente a Morelia, gol de Javier Cortés, allá. Pero en el estadio, o sea, en el momento que gana Pumas, te lo juro que las rodillas me dejaron de servir, o sea, como que me acuerdo que me senté y me eché a llorar, estaba con Ponchito, con Poncho Vera, que es no solamente muy amigo mío, sino que además había sido muy amigo de mi papá, y ya, y nos quedamos abrazados ahí como 20 minutos. Y luego todavía me acuerdo que hubo gente, eh, ahí empezaba Twitter, y ya sea en Twitter o en Facebook, y que me escribía así como, se ve que si eres súper aficionada a los Pumas, vi tu reacción al ganar. Obvio no especifiqué, no, en realidad es que se acaba de morir. O sea, claro. ellos pensaron como, claro, fue cambio Pumas y la morra se desplomó a berrear, ¿no? Pero iba mucho más allá. Y que además Sí. alguien tuvo el detalle súper bonito de regalarme una playera de los Pumas con el nombre de mi papá y decía 58 porque se murió a los 58 años. Que Wow, qué ahorita si joven. nos... Exacto, ¿no? Ese es otro tema. Te Joven, pones a ver la edad a la que mueren y dices, ¿cómo? Güey, mi papá a los 39, güey. No seas mamón, güey. ¡Ah! 39. 39 años, Mi güey. mamá viuda a los 37, güey. ¿De O qué sea, muere No, tu papá, un Jimé? ¿De qué infarto de muere? repente. O sea, pum, la ¿En chamba. casa? Ay, no, en la chamba. Entonces le hablan a mi ese es... mamá, le hablan a mi mamá, suena el teléfono y mi mamá entra a mi cuarto y me dice, voy al hospital, le acaba de dar un infarto a tu papá. Y yo, obviamente, o sea, yo como, vamos, ¿no? Mi mamá, no, te quedas aquí. Mi mamá ya sospechaba o ya había sentido que ya se había muerto. Esto fue, haz de cuenta, como a las 7 de la noche. Ya se había muerto desde que llegó al hospital, llegó muerto, pero nadie nos quería decir a mi hermano y a mí. Entonces nos mandan a casa de mis tíos, un desmadre, no sé qué, pero no nos decían, mi tía me acuerdo que en casa de mis tíos, mi tía me quería como calmar, porque yo estaba histérica, y me dio unas gotitas, no sé si era Ribotril o Flores alguna de Bach flores de, o... no tengo ni puta Espero idea, que hayan sido flores de pero Bach a entonces me los quedo 13 dormida y de repente años. empiezo a soñar que se muere mi papá. Digo, tengo No, que hacer güey. algo, empiezo a marcar el teléfono al hospital, no sé qué, nana. Oiga, ¿me puede comunicar con algún familiar del señor Gerardo Allende, no sé qué, nana? Y me dice la operadora, sí, es el señor que falleció, ¿verdad? Sí, Y me acuerdo de cuelgo. esa O sea, como que cuelgo y fue como, ok. Y tu hermano está enfrente, ¿no? No, mi hermano todavía no sabía, mi hermano Ah, estaba dormido en casa de por mi eso, tía, pero mi tú no hermano le estaba dijiste o dormido. algo Yo no le así. dije, no, yo no le dije a Ajá. nadie, o sea, pero ya todos sabían, es que eso también fue como coraje, güey, de que todos absolutamente ya sabían, mi tío, Sí, mi tía, todo el mundo. O sea, hasta como a las 3 de la mañana ya llegó mi mamá, o sea, como que todos dijeron que le diga a la mamá, que les diga a la mamá, sí, ¿no? Entonces claro. ya nos juntó mi mamá y nos dijo, ¿no? Pero también esas pendejadas también, yo duré años enojada porque no sé, porque no nos habían dicho, ¿no? Y yo me enteré por Claro. una pinche operadora, ¿no? O sea, Mm. mi mamá también se enteró así, llegando al hospital, un doctor así le preguntó, ¿ustedes? Sí, sí, sí. Este, ¿Cómo se llamaba el nombre completo de su esposo, por favor? ¿Cómo se Ay, llamaba, no. güey? O sea, también, güey, ¿Cuál cero era el tacto. nombre ¿Cuál completo era el de tu nombre completo? esposo? Ajá. Así, gracias por la info, dude. O sea, ¿Cómo les fue a sus mamás para mi superar? mamá, Y si hasta el día de hoy, no sé, a lo mejor mi mamá al Mi, principio fatal, pero ahorita es una persona plena, encontró pareja increíble, o sea, todo bien, o sea, fue muy difícil los primeros años, pero súper bien, o sea, creo que fue como muy madura la evolución. para mi mamá, en cuestión de como trámites y demás, muy bien, ¿no? O sea, siento que muchas veces las mujeres, sobre todo en generaciones más arriba, como la de nuestros padres, donde los papás se hacían cargo absolutamente de toda la dinámica económica de la familia, para mi mamá eso lo tenía completamente resuelto y fue buenísima en cuestión de finanzas y agarró toda la casa en orden y como que ya se lo agradezco mucho, pero yo sentí una cosa muy parecida a la tuya, pero yo me empecé a pelear muchísimo con ella, yo vivía en casa con ella todavía, me empecé a pelear muchísimo con ella porque se le olvidó, y entiendo que era parte de su duelo, pero se le olvidó que se murió mi papá.
Claro, para ella se murió su esposo, ¿no? Siempre, ¿no? Y la gente me lo dejaba también claro en el funeral y odiaba eso, ¿no? Porque me decían, ahora tienes que estar ahí para tu mamá. Mm. I'm gonna try, pero ¿y luego quién va dentro a de lo estar para ¿Y posible. yo mí? qué, O güey? ¿Y yo sea, qué? no, Claro. ajá, o sea, espérame, ¿no? Dame 5 minutos. Me empecé a pelear tanto que dije, ¿sabes qué? Si la vida cambió tanto, que cambie completo y me fui a vivir sola a los pocos meses. Fue como, Sí. sí, o sea, aquí ya se rompió algo. Y Y te para apuesto que sanar ahorita mi te llevas relación con mi mamá, increíble. Te apuesto que ahorita te llevas increíble con tu mamá. muchísimo mejor que en ese momento, pero muchísimo mejor. Y fue Claro. muy necesario. Sí, yo necesitaba como que experimentar la vida ya desde otra forma. Si ya iba a cambiar el lente, tenía que verlo distinto. Oigan, Entonces, perdón, sí. no, sí, iba a cerrar. No, justo un poquito también para cerrar, o sea, la gente que te acompaña en esos momentos y que está a tu alrededor y que es como súper cliché, pero ahí es donde te das cuenta de realmente quién está ahí, ¿no? Y no sé. Pero les quiero contar que una de mis mejores amigas, que también se murió hace 3 años, pero en ese momento, en secundaria, yo me acuerdo que yo no quería ir a la escuela y mi hermano y yo dejamos de ir a la escuela como más de 20 días, ¿no? Eh, por miedo también, porque no quieres no sé, como la lástima que te tengan y como que era un issue a esa edad era como, "Ah, es que se murió su papá", ¿no? O sea, era como mucho más fuerte de cualquier otra edad, etcétera. Entonces, bueno, total, llego a la escuela, obviamente yo no ni había hablado con nadie, ni de tareas, ni nada, y me acuerdo que de repente esta amiga, Sandra, me siento a su lado y me entrega Mm. como tres cuadernos. ¿Y qué es esto? Me dijo, es que tomé apuntes, o sea, tomo apuntes dobles de todas las clases para que yo no me atrasara Sí, ni sí. nada. O sea, ese tipo de cosas que dices, no, mamá, güey. La gente que te acompaña La es gente que te acompaña está cabrón. importantísimo, Y, importantísimo. y luego también hay gente que como que hace mucho alarde, ¿no? Y luego a la mera hora ni están, porque yo creo que la gente Exacto. que verdaderamente está después, está meses después, está años Es que esa es la después. cosa, y eso es una cosa que siento pasa muy seguido. En el momento del shock, para mí lo fuerte es cuando te dan la noticia y después viene esta especie como de limbo donde pues estás súper acompañado y nadie te deja ni Totalmente. un segundo y todo el mundo te está mandando flores y mensajes y aquí estoy y cómo te ayudo y ta. Y pasa un mes y, Y, ajá. O sea, no, o sea, John eres el Travolta, meme ¿no? este, John Travolta de... Sí, tal Porque pues cual. la vida sigue para todo mundo, ¿no? Y Totalmente. si tienes Y una también pareja en enoja, ese ¿eh? momento, enoja muchísimo. Yo tenía, no, andaba desde ese entonces con Diego, y me acuerdo que yo me empecé a pelear con él por decir, pero espérate, ¿por qué tu vida está andando? O sea, ¿por qué no estamos parando todos? Se murió mi papá. O Claro, sea, ¿por qué te estás riendo de este chiste? ¿Sabes? Como que totalmente. te empieza esta molestia de pensar, ¿por qué te acabas de reír? O sea, no, nadie se puede reír, se murió mi papá. Sí, Y todo el mundo tiene que estar todo el tiempo recordándome, pues la verdad es que la vida sigue. Y por eso yo totalmente creo es que no es así. casualidad que personas como nosotros que comparten esta pérdida, ¿no? Que perdieron a sus papás hace mucho tiempo, cuando todavía no es normal, se unan, porque ¿vieron Harry Potter o no? ¿O leyeron Yo Harry sí, Potter? No, no soy Ok, anti Harry Potter. pero sí, no, bueno, pero yo hay sí. una parte muy bonita donde Luna le dice a Harry Potter, Luna y Harry pueden ver a unas criaturas, no me acuerdo cuáles, solo ellos la pueden ver y nadie más. Y le dice, lo que pasa es que la gente que ha visto la muerte los puede ver y Ujú, los que no, ujú, no. ujú. Y yo sí creo que cuando tienes una pérdida tan grande, la forma en que ves la vida es distinta que la de Cien por aquellos que no ciento. han perdido a alguien. Totalmente. Y es difícil porque te entra como hasta una especie de soberbia de decir, casi casi yo sí entiendo de qué va Son la vida, distintos, pero ¿no? no, Luego tú ya que después le entiendas o bajas no, de pero huevos, son pero si entras en otro nivel, Pero creo digamos. que no, no, distintos. no va como, para mí no va de la mano con, no sé, como moralmente o superior o entiendo algo más, sino como de, o al menos en mi caso fue, se abrieron unas puertas de perspectiva que a mí me dio muchísima tranquilidad. O sea, no sé si antes me agobiaban como ciertas cositas y no quiero ir, pero pues me da pena que piensen que no quiero ir, entonces sí voy a ir. O sea, pendejaditas así, de verdad, nada profundo. Pero entonces me dio la libertad de enfocarme en lo que realmente importa y lo que no, sí de verdad jalarle al baño y decir es que no importa y es que no me va a dejar nada y esa libertad es muy rica. O sea, Totalmente. hay una parte, porque no quiero dejar como todo en trauma,
y quiero ver si entonces la compartimos. Hay una parte para mí que sé que es, no sé si sea energía, no sé si sea él, o sea, su energía, no sé si sea el amor que nos tuvimos, no lo sé describir, pero hay muchas partes del día o muchas veces que digo, esto es mandado por él, o él está aquí, o lo estamos compartiendo, o ciertas cosas que a lo mejor no las define la lógica, pero que en mi universo y en mi corazón las vivo como estoy con mi papá o lo mando a mi papá. No sé si ustedes tengan como casos así o solo es mi... 100%, 100%. A mí mi hermana en su momento, que era un poquito más grande que yo, vivía fuera del país, tenía una familia de la que se tenía que encargar, es decir, tenía que como salir más rápido porque era lo que le tocaba, me explico, tenía que estar ahí para más personas, yo no, yo me podía clavar un poquito más en mi tristeza. Mi hermana me dijo, escúchalo, 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 siéntelo, vívelo, ¿no? Es ridículo, suena muy cursi, pero de pronto lo empecé a hacer y para mí fue impresionante escuchar una canción y no decir, seguramente él me la mandó, pero una canción que él escuchaba y que nos gustaba, o para mí bailar una canción que le gustaba a mi papá con Nicolás, siento que es un momento que él quiso que se viviera, o ver un pajarito de estos rojitos que dicen que generalmente es cuando te visitan, verlo cerca, siempre le salgo y digo, I don't know si seas o no, me explico. No sé si estas cosas sean reales o no, pero por lo menos a mí me están haciendo sentir bonito. Y me hace sentir bien y con eso me quedo y me lo creo. Y probar un helado y acordarme cómo comí helado con él o ahora con Nicolás, ¿no? Mi papá siempre me emparejaba el helado porque cuando eres chiquito pues, se te chorrea todo, entonces mi papá como que le quitaba eso y ahora yo lo hago a Nicolás. Es decir, lo pienso diario, lo pienso todo el tiempo, ¿no? Mi papá se fue hace 15 años, es una constante en mi vida. No sé si haya una constante más grande en mi vida que, sí, que mi papá y mi hijo, quizá. Tú, Allende, tienes esos momentos, porque siento que de Jimenita lo presenté un poco, no solo porque lo hemos platicado, sino, pero tú eres como la Darth Vader de este grupo. Sí. Güey, es que justo les iba a decir, yo no, güey. Si la hater, güey. Sí, güey, es que justo iba a Darth decir, Vader, le voy ya, o yo sea, no, ya obviamente Darth tengo Vader. recuerdos de así, pero no, o sea, a lo mejor no estoy abierta yo por mi escepticismo y lo que sea. No, la verdad es que no. Sí, normal, una foto me recuerda, ciertas canciones me recuerda, pero yo no he tenido, digamos, alguna experiencia de decir esto es Es algún una tipo de comunicación sobrenatural. con él. Exacto, ¿no? Yo les voy a contar una que se me hace de las más... A mí me han pasado un buen, pero yo porque también, o sea, bruja, insisto, le insisto. O sea, bueno, estoy Le echando mi busco, gana. estoy Yo le abriendo busco, puerta. ¿no? Ahí voy. O sea, se puede por Prendo acá, velas en la prendiendo vela noche. acá, sí, sí, sí. Exacto, exacto. Sí, sí. Estrella, Incienso de güey, este sí. lado. Sí, 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 sí. Pero Bola de cristal, la o sea. más cabrona, güey, esto es cabrón. Y no sé si se las he contado. Yo me casé súper privado, ¿no? O sea, como súper hippie, los dos, un cenote, un juez, este, y ya, o sea, abajo de un cenote, la tierra, el mar, el sol, los cuatro elementos, los abrazos, están casados. Gracias, bye. En el camino al cenote, Bueno, solo gracias, él y yo, chao. ¿no? Bueno, gracias, chao, ya eres mi esposo, tú también. Él no entendió nada, no hablaba No español, entendió entonces nada. No, pero el aparte chamán así seguro de, fue en maya, la ¿no? O tierra sea, los peor, güey. abraza. Y yo, the earth is like embracing us. O sea, yo traduciendo, bueno, pero bueno, eso es punto de aparte. El chiste es que pasa por nosotros un chofer, ¿no? Para llevarnos Ah, al esa es cenote. buenísima, sí. Nosotros nos fuimos juntos, ¿no? O sea, del hotel al cenote, evidentemente era una boda muy hippie, nada de, ay, nos vemos hasta el altar, no. El Sam estaba como a 2 horas del hotel. Entonces, escuchando el radio y demás, una Espérame. playlist. Please dime que era como un surú de estos así, o sea, el super Sí, mexa, que te exacto. pegas al asiento cuando vas, ¿no? Que es como de No, plástico. porque no era taxi, era un chofer, pero Ah, era un suru o un... No ah. importa. No, Ajá. a mí me hubiera El gustado chiste más es la que, anécdota con taxi mexa, así, casi bocho, güey. el chiste es que llegamos y cuando me empiezo a meter a la terracería, obviamente todos los cenotes pasan por terracería hasta llegar al hoyo en la jungla, ¿no? Cuando estamos llegando, se los juro por Dios, yo tenía una canción con mi papá que ya habíamos dicho que si un día me casaba, ese le iba a bailar. Cuando yo me fui a vivir sola a Polanco, fue a mi casa y Polanco puede sonar mamón, pero pues yo vivía en un lugar como súper viejito que o estornudaba, se caía un poco de yeso de la pared. Me acuerdo que Lit. la primera vez que entró mi papá, y mi papá era súper mamón, ¿no? O sea, ¿cómo mi hija se va a ir a vivir sola? Esto no está bien visto en la sociedad. Lo invité por primera vez a mi casa y así me dijo, o sea, aplicó ¿aquí vives?
¿sabes? Sorprendido. Obviamente lo emborraché y ya acabamos pasándola bien y bailamos, o sea, tuve la oportunidad de bailar esa canción, no era mi boda ni mucho menos, pero pues estábamos pedos, y la puse, que es la de My Girl, de The Temptations. Ah. Y siempre se quedó como que esa iba a ser nuestra canción de la boda. Y cuando voy entrando a la terracería, o sea, ¿cuál es la casualidad que empiece esa canción, güey? O sea, yo Eso vestida de está muy blanco, cabrón. ajá, en el coche, y entonces no podía dejar de llorar, o sea, como que ya bájate porque ya te vas a casar, y entonces no me podía bajar del coche, güey. O sea, Es que ¿cómo porque alguien puede ya, explicar eso? O sea, ¿cómo alguien no puede explicar eso y decir, sí, sí, o no sea, está, o sea, estaba ahí, sí, sí? O sea, no sé cómo sí. explicarlo, sé que no tengo como los datos correctos pero hace sentido, güey. No tengo pruebas, pero tampoco Pero dudas. Pero, tampoco o sea, dudas. ¿cómo si de, claro, The Temptations, aparte me casé un lunes, así lunes 19 de agosto de Temptations a las 6 de la tarde, o sea, es como lo más random de la historia, no estás escuchando All Days But Goodies, ¿no? O sea, que puede pasar. Era una playlist randomísima, pero no sé, ese tipo de cosillas cursis. Yo Sí. tengo una que ahorita me acordé. Ay, Yo me Vero. había ido al desierto justo después de otra pérdida, otra de las ¿A más grandes drogar? pérdidas que tuve, ¿no? Ah, Güey, yo siento que últimamente cuando me pasa algo muy fuerte, como que busco como encontrarme en la naturaleza de alguna forma para como darme cuenta qué tan pequeñita soy, qué tan pequeñitos pueden ser mis problemas y demás. Y había tenido otra pérdida, ustedes lo saben, de un bebé que me costó mucho, mucho, mucho. ¿Pero Nos a qué fuimos de desierto? viaje. Ese desierto, no me acuerdo de ese viaje tuyo. Me fui a Marruecos y Ah, fuimos sí, sí, unos días sí. al Sí, desierto. sí, ya me acordé, Y ya me de acordé. regreso hacíamos parada en París para volar. Eh, el vuelo se cancela y nos dicen, no, van a tener que salir hasta mañana en la noche. Y yo agarré y le dije a Diego, por favor, no hay que quedarnos en el hotel del aeropuerto. O sea, paguemos 2 Ubers y vamos a un punto de París y vemos algo, ¿no? Y dijimos, venga, pero tiene que ser algo como muy puntual. Vamos al Pompidou, ¿no? Un museo que nos gusta mucho. Perfecto. Llegamos ahí y había una exposición de un güey que yo no conocía, es muy famoso, Vasarely, ¿no? Que es como el padre del arte óptico. Entramos y era una retrospectiva y estábamos viendo y demás, y justo en la fila le dije a Diego, güey, hoy hace 10 años fue la última vez que vi a mi papá. Güey, sí es cierto, qué cabrón, no mames. Estamos viendo, y en eso nada más veo como Diego ve algo. Diego que es como tú, o sea, no es Darth Vader full, pero güey, también es súper cínico con esas cosas. Voltea y me dijo, Benny, güey. Y yo, ¿qué? Me dijo, ve. Y volteo y mi papá, los restos de mi papá están en una iglesia de Bosques de las Lomas, que es como un piquito Sí. que tiene un vitral y ese vitral es de Vasarely wow. y es el único que hay en México. Y se volvió a poner la piel chinita y vi eso y 10 años después de la última vez que nos vimos, los dos estábamos viendo lo mismo. Por una casualidad de la vida, ¿no? Yo no iba a tener que estar en París ese día. Algo sentí, dije, hay que pagar un Uber. ¿A dónde? Puta, vamos al Pompidou y vamos a y... Güey, coincidencias, lo que quieras, pero sí, son coincidencias que te recuerdan de alguna forma. Totalmente. Estamos unidos, güey. Sí, que te recuerdan de alguna forma todo bien, incompletas, pero todo bien. Incompletas, pero todo bien. Crudas, pero todo bien. Crudas e incompletas, wow, que sea así se llama el capítulo, güey. Crudas e incompletas. Ta Crudas madre. e incompletas, acompañadas de Darth Vader, o sea, todo. Exacto. Ay, Oigan, qué bueno, pues bonito. decidimos compartir eso con ustedes porque, no sé, o sea, ha sido de las experiencias más difíciles, pero que a las tres nos haya pasado y nos haya unido de cierta manera, creo que era importante para nosotros compartirlo. Y, y pues que bueno, no lloramos tanto como pensamos, No. estamos más maduras, muy bien, reto ¿Ves? superado. Papá, ve esto. He madurado. Aunque, no sé, siento que Darth Vader, ahora que sí nos desconectemos, regresará a su estado natural, que es Rosita Fresita, que nunca se lo enseña a nadie, Exacto. pero siento que Exacto. sí vendrá la lágrima. Nos mandas un mensaje solamente para saber Claro, yo si cuando lo llore les mandas. aviso, no se preocupen. Las Porque quiero, usted, chaparritas. usted, pues sí pueden ver a Darth Vader como muy acá, pero
cuando llora, Jimena tiene un pedo rarísimo, que pues nunca llora, ¿no? Porque Darth Vader, pero mierda, o sea, si ese día llora, tiene un pedo en el lagrimal, Jimena, y no me vas a dejar mentir, que Jimena no le escurre la lágrima hacia abajo. Me sale como para literalmente, adelante, güey. hacia enfrente, güey. Porque le urge salir, güey, porque he Le estado urge. tapada. No mames, es como una manguera que destapas y... Le urge salir. Güey, Y, pues, ábresela bueno. tantito más, Jimena. Oye, no, pero me acuerdo, yo lloro todo el tiempo, ¿no? Pero me acuerdo perfecto, ahorita hablando de funerales de papás, en el funeral de no podía dejar de llorar un segundo. Y yo, o sea, se abría el elevador, salía gente, yo la abrazaba y lloraba, aunque no fueran al funeral del papá de Vero. O sea, yo, quien fuera, lloraba y abrazaba. Es que O las sea, al de historias la de los limpieza, güey. funerales, O sea, las historias de los funerales son únicas, güey, únicas. Yo me acuerdo de tu desmayo y es más, tenemos una amiga que me acuerdo que me dijo, güey, cuando vi o cuando supe que Jimenita se desmayó, me dieron también ganas de desmayarme y me empecé a cagar de risa en el funeral de tu papá, porque es más, dijo, pero me da miedo porque luego cuando te desmayas te haces pipí. Entonces de ahí ese tramo. Y entonces puta yo madre, me empezó a güey. dar mucha risa de que no te puedes reír, obviamente en un funeral, pero la imagen de se desmayó Jimenita. Ahora, nuestra amiga también se va a desmayar y se va a hacer pipí, o sea, y Mames, son de esos lugares donde no te puedes reír, obviamente, y entonces me empezó a dar un ataque de risa así de, güey, me cago, me cago, please me cago. no, Ah, please, no, no me please cago. que no pase. No, además, o sea, Sí, no, no, Güey, no. ya sé que ya íbamos a cerrar, perdón, pero con esto podemos cerrar. Los funerales tienen cosas humorísticas de a madres y en el de mi papá la hubo madre. una, güey. Todos llorábamos, ¿no? Todos llorábamos, habíamos decidido tener el ¿cómo se llama? El El casco ataúd. tapado, el ataúd tapado, el casco, el ataúd tapado. Casco. Y, y nada, güey, llorando, llorando, y en eso veo entrar a un güey que no reconocía, ¿no? Generalmente entre la gente reconoces, pero destrozado, destruido, güey, o sea, berreando a mares, ¿no? Y decía, güey, ¿quién es? Entonces yo volteaba a ver a mi hermana que estaba como sentada allá y yo, güey, está Para los que llorando solo nos están escuchando, tantísimo. era Jimenita moviendo los dedos como, ay, ¿quién es? Sí. No, ni ¿Quién idea. es? O sea, ¿quién Ok. es ese? No, tú lo reconoces, no, ¿qué es? Y güey, pues que te empiezas como a erguir un poquito de, o sea, estoy a punto de enterarme que mi papá tiene otra familia o what the fuck. Entonces yo no lo dejaba de ver y mi hermana tampoco, las dos pendientes de, ¿no? Y este mar llorando y llorando y llorando y llorando, hasta que se acerca al ataúd y dice como, pues bueno, a despedirme. No todo mundo quiere abrirlo, pero si querían lo podían hacer. Lo abre, Estaba ve en esa otra cara de sala. sorpresa, No mames. No, lo vuelve ese a no era. cerrar y dice, este no es mi No, muertito. aquí no es, perdón. Disculpe usted, Ese no es mi muertito. déjame salgo. Y güey, yo descansé de una manera porque él estaba buscando a alguien muy cercano y yo estaba pensando que por favor que no sea mi papá. Güey. Güey, los funerales. Ya, pero vamos a cerrar Funerales. con esta, que esta ni siquiera es mía. Es de Marisol, otra amiga que tenemos, que le Ay, mandamos no, ya saludos. sé cuál, güey. No, no, no. Güey, la amo. Su abuela, me parece, tenía Alzheimer y se muere la chiquis. La chiquis, todo el mundo tenemos una amiga, la Todos chiquis, tenemos más a esa una edad, ¿no? chiquis. Y entonces Chiquis, la güera, chiquis murió. pichos. Ajá, la chiquis murió, pasó a mejor vida. Y entonces va la mamá de Marisol con la abuela al velorio. Y entonces está en el velorio y de repente, o como siempre, velorio silencio, y la abuela decide preguntar en fuerte. A la que no veo aquí es a la chiquis, ¿dónde estará? La chiquis está en la caja, señora. Fíjate que no vino, oye. Estamos Déjale, aquí por la que chiquis. no veo aquí le voy a es a la marcar a la chiquis. Pues ya, momentos de velorio que al fin y al cabo hacen que todo. Ay, no puedo contar, o sea, aunque ya acabemos el programa y Pues podemos claro. contar esto, pero les quiero contar, güey, también el funeral de alguien que se había suicidado, ¿no? Horrible, no sé qué, no, no, Ay, no. terrible. Y una sobrina, no sé qué, que dice de repente, no, es que ya entra la Ibero. Y yo, ay, no, no manches, está cañón, es que qué maestros metiste, no. Yo, güey, no metas a fulanito. O sea, bye, güey, ese güey. Hizo esto. O sea, las señales La de. señal es una pistola. Así, no, 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 güey. O sea, En ese la güey, ese cabeza. maestro, pues, bye, güey. Y en ese momento, ya sabes, sangre a la cabeza, orejas calientes, güey, taquicardia. Nadie se dio cuenta, güey. Sí. O al menos todos fingieron súper bien, ganadores del Oscar, güey, pero fue un Y tú lo sigues momento. pensando hasta el día de hoy y se te sigue Es haciendo correcto, chiquita la panza porque no podemos soltar. es correcto. Es That's me también. Bueno, Ay, pues qué pues bonito. qué bonito que en momentos súper difíciles que te cambia la vida puedes voltear y tener a tus amigas y a tus socias y a tus partners que al fin y al cabo sí son salvavidas.
como lo tenemos aquí en Todo Bien. Pues nos vemos, bueno, nos escuchamos o vemos la próxima semana. Jimenita, ¿quieres decir el discurso de que nos sigan y así que tú lo dices muy bien? Sí, por favor. Síganos, denle like, suscríbanse, piquen campana si es que tienen que picar en YouTube. Recomiéndenlo, piquen campana. Recomiéndenlo, de verdad. Mándenlo por WhatsApp a sus tías. Recomiéndenlo de verdad, no de mentiras. O sea, exacto. No de, ¿verdad? Mándenselo a las chiquis. Mándenselo a las chiquis. A la tía Yayis. A la Yayis, a la Pichus, a la güera. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Adiós. Adiós.